Vamos a definir este teorema, que es el teorema de Schwarz o de Clairaut, como puede ser encontrado por ahí en algunos libros. En realidad, el primero que lo enunció fue Clairaut, luego Schwarz hizo algunas extensiones. Se les denomina indistintamente de la misma manera. Este teorema es importante porque bajo ciertas condiciones garantiza que las derivadas cruzadas son iguales. Entonces, esto simplifica el cálculo porque uno por ahí se le necesita calcular las dos derivadas cruzadas, por ejemplo f sub xy y f sub ix, y entonces si cumplen las condiciones del teorema de Schwarz, directamente calcula una y la otra es igual. Entonces, este teorema dice lo siguiente: sea f de xy una función de dos variables independiente tal que cumpla las siguientes condiciones: f sub x y f sub xy existen en un entorno de P0, sino un punto P0 definido como x0 y 0, entonces, o sea que tiene que existir estas derivadas, las primeras derivadas y una de las dos cruzadas tiene que existir. Además, si esta derivada cruzada que está en esta condición es continua en el punto P0, entonces el teorema asegura que f sub ix es igual a f sub xy en ese punto P0. Bien, entonces uno puede contar con una de estas dos derivadas y chequear que la función cumpla con estas condiciones, entonces directamente no tiene que calcular la siguiente, sino aplicando el teorema ya sabe que vale exactamente lo mismo. Bien, como este es un teorema muy importante, vamos a hacer una demostración. Entonces, sea este valor delta x menos x0, como se define usualmente, y entonces la derivada segunda f sub ix en el punto P0 puede escribirse de esta manera. Lo que vamos a hacer es comprobar que f sub ix termina siendo igual a f sub xy. Entonces partimos de la definición de f sub ix, ¿sí? Cómo puede ser escrita. Entonces, fíjense lo siguiente, acá, ¿cómo se armó esta definición? Bueno, nosotros se supone que contamos con f sub y, la derivada de la función con respecto a y luego le aplicamos la definición de derivada con respecto a x, es decir, este límite. Entonces fíjense que la función que nosotros usamos acá para armar el cociente incremental de derivada es f sub i, no es f, sino que ya tenemos la derivada con respecto a y lo que hacemos es variar x, ¿sí? Acá está x0, acá está x, y 0 está fijo, ¿sí? Entonces lo que tenemos es la derivada con respecto a y le aplicamos el límite cuando delta x tiende a 0, o sea, variamos la x para obtener la derivada primero con respecto a y, luego con respecto a x. Bien, esta es una forma de expresar esa derivada de f sub ix. Entonces, yo puedo agarrar este cociente y escribirlo de otra manera, y eso es lo que voy a hacer, sin violar ninguna ley matemática, solamente voy a cambiar la notación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como yo tengo acá una resta de la derivada f sub i evaluada en dos lugares distintos, esto es f sub i evaluada en x y 0, este es f sub i evaluada en x0 y 0, y como la derivada uno sabe que distribuye la suma, entonces yo puedo expresarla de esta manera, como la derivada con respecto a y de este cociente. A la vez, esto está evaluada, los dos términos están evaluados en y0, entonces yo puedo decir, bueno, acá poner y después decir evaluado en y0, yo puedo evaluarlo antes o después, ¿sí? Y yo puedo extraer la derivada. Quiero decir, si yo esta expresión, agarro esta derivada y la distribuyo a estos dos términos y luego agarro esto y lo evalúo los dos términos en y0, obtengo exactamente esto. Esa es la idea. O sea, esto es lo mismo escrito de otra manera. Este cociente es lo que está dentro del límite en este paréntesis de acá. Bien, entonces vamos a estudiar qué pasa con este cociente que está acá dentro a través del teorema de valor medio que veíamos en análisis 1. Entonces, el teorema de valor medio lo habíamos definido para funciones de una variable independiente, entonces pensemos en fijar el valor de y, ¿sí? Entonces agarramos y lo dejamos fijo, y puede ser cualquier valor fijo. Entonces, en definitiva, cortamos el espacio tridimensional con un plano digamos, con y igual a cierto valor fijo, y lo que tenemos es la proyección o el corte xz, ¿sí? Y puede ser cualquier valor siempre que no se salga de este entorno en el cual están definidas las condiciones del teorema, pero puede ser cualquier valor, ¿sí? Un valor de y que no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar fijo de principio a fin en el análisis que vamos a hacer acá. Entonces, esta curva que está acá
es el corte de la superficie correspondiente a esta función f de x, y. Entonces es el corte para cierto valor de y, como dijimos. Entonces uno puede decir, acá está delta x, tenemos x0 y x, entonces acá dice delta x, no se ve bien, pero esto es delta x menos x0. Y podemos definir cuánto valen estos puntos. Acá es f de x0 y, porque acá tenemos el punto x0, y es un número que siempre es el mismo, pero que no lo vamos a variar. Y este otro punto, nosotros tenemos la coordenada x por acá, entonces será f de x y es el mismo, como dijimos, no lo vamos a variar. Entonces, ¿qué nos decía el teorema de valor medio? Nos decía que si la función f, que estamos hablando en este caso, es derivable, si es derivable, o sea que es suave en este lugar, entonces existe un punto o un valor c aquí en el medio entre x0 y x, tal que la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto es igual a la pendiente de la recta secante entre los dos puntos inicio y fin del intervalo. Eso nos decía el teorema de valor medio, que se ve en curso de cálculo 1. Entonces, básicamente la pendiente de la recta tangente en este punto es igual a la pendiente de la recta secante entre estos dos puntos. Estas rectas son paralelas. Entonces, la pendiente de la recta secante entre estos dos puntos será, bueno, un cateto, si cateto opuesto sobre el cateto adyacente, si la tangente del ángulo con la horizontal. El cateto opuesto a un triángulo imaginario formado aquí, si este es el cateto opuesto, uno lo puede trasladar acá y decir el cateto opuesto será f de xy menos f de x0y, o sea, esto. Y el cateto adyacente es la parte horizontal, o sea, delta x. Entonces ese es el cociente, que es la pendiente de la recta secante, esta celeste que está acá. Y a la vez es igual a la derivada evaluada en c, la derivada con respecto a x, ¿no? Y lo dejamos fijo, lo único que estamos viendo es cómo es un cambio en la coordenada x. Entonces la derivada con respecto a x de f evaluada en c, y lo dejamos fijo, es la pendiente de la recta secante. Y casualmente, eso es importante, este cociente es exactamente lo mismo que nosotros tenemos acá dentro de los corchetes estos, adentro de esta derivada, que la reescribimos justamente para eso, para que nos aparezca algo igual a esto con este estudio del teorema de valor medio. Bien, entonces yo podré reemplazar esta derivada, la puedo reemplazar ahí adentro, pero antes lo que voy a hacer es redefinir este valor c. Ese valor c lo voy a definir de esta manera, como una constante k que va entre 0 y 1 por delta x. Entonces, ¿qué pasa? Si la constante, si c está cerca de I0, la constante k estará cerca de 0. ¿Sí? O sea, si k es 0, c está exactamente sobre este punto. Y si k es 1, c va a estar exactamente sobre este otro punto, ¿sí? 1 por delta x, o sea, esta distancia. Entonces, si k varía entre 0 y 1, yo puedo ubicar c entre cualquiera de estos lugares, no sé, dependiendo de la forma que tenga la función. Entonces, k por delta x, donde k es una constante que está entre 0 y 1, es igual a c. Entonces yo acá desconocía c, ahora desconozco k, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, pero es más práctico, va a ser más práctico a la hora de hacer algunas cuentas que tenemos que hacer dentro de un ratito. Entonces, esto que habíamos definido es lo mismo que esto, o sea, este cociente es igual, esta y es igual, y acá en vez de c ponemos x0 más k por delta x. x0 más k por delta x. x0 es esta distancia, k por delta x es esta distancia. Si uno la suma, obtiene c. Solamente hice un cambio, una redefinición, me saqué de encima c y apareció k, nada más. Y ahora sí vamos a hacer el reemplazo. ¿Sí? Vamos a reemplazar esto, que es exactamente esto, lo vamos a reemplazar ahí adentro, y lo que obtenemos es que f y sub ix en P0 es igual, bueno, al mismo límite, pero lo que está dentro de la derivada con respecto a y que luego debe ser evaluado en y igual a 0, que antes era este cociente, ahora es esta derivada que sacamos a partir del teorema de valor medio. ¿Sí? Entonces, bueno, lo único que hicimos fue reemplazar, quedó lo mismo, reemplazado, ¿sí? Vamos a seguir, eso es lo que teníamos, acá eso es lo que tuvimos recién, reemplazamos dentro de la derivada. Bien, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos es, bueno, podemos reescribir la derivada nuevamente. O sea, yo tenía la derivada con respecto a y acá estaba evaluada y igual a 0, pero yo eso lo había hecho para que me apareciera ese cociente y yo lo pudiera reemplazar. Entonces yo puedo derivar lo que tengo acá adentro, derivarlo con respecto a y, acá está f sub x y ahora, antes teníamos f sub x, y también evaluarlo en y igual a 0, o sea que ahora donde decía y
pusimos I0, o sea, esto es exactamente equivalente a esto que está acá, entonces es igual, es un reacomodamiento nada más. Bien, ahora este límite yo puedo tomarlo, ¿sí? Puedo tomarlo, decir delta x tiende a 0 y delta x ¿dónde está? En este otro lugar. Entonces si delta x tiende a 0, este término tiende a 0, y eso se puede hacer porque f sub xy es continua, ¿sí? F sub xy es continua, entonces yo puedo tomar este límite, y entonces en definitiva nos queda que f sub ix en p0 es f sub xy en x0 y 0, y eso es exactamente lo que queríamos demostrar. Bien, entonces el teorema nos asegura que si existen y son continuas las derivadas segundas cruzadas, son iguales, ¿sí? Son iguales y se extiende para n variables independientes. Entonces yo tengo una variable x sub y otra x sub j, entonces si derivo primero con respecto a x sub j y luego con respecto a x sub y, tendré lo mismo que si hago la derivación pero en sentido inverso, ¿sí? En sentido invertido, si primero derivo con respecto a xy y luego con respecto a xj. Entonces, si se cumplen las condiciones del teorema con respecto a estas variables, ¿sí? Lo que tendremos es que las derivadas cruzadas son iguales, y a la vez eso puede extenderse a derivadas sucesivas de mayor orden. Entonces no importa el orden de derivación, eso es lo que nos dice el teorema. Yo tengo una derivada tercera, no importa si derivé primero respecto a x y luego respecto a y dos veces, o si derivé respecto a y dos veces, luego respecto a x, o bien si derivé primero con respecto a y, luego con respecto a x y luego con respecto a y nuevamente, siempre que haga las mismas derivaciones, ¿sí? Acá yo derivo dos veces con respecto a y, una con respecto a x, dos veces con respecto a y, una con respecto a x, dos veces con respecto a y y una con respecto a x. Si f cumple las condiciones del teorema de Schwarz, entonces esto es exactamente aplicable. Bien, y aquí termina la parte de la clase de continuidad, derivadas parciales y derivadas sucesivas.